Buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en sala. Muchísimas gracias. Estamos esperando que se unan más de nuestros invitados. Tan pronto como sean las 6:35 en punto, iniciaremos la charla. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Norma, buenas tardes. Ya dimos la bienvenida a nuestros invitados, entonces estamos Excelente. esperando que sean las 6:35 para iniciar. Perfecto. Norma, ¿tú das como un video de introducción o arrancamos directamente? No, arrancamos directamente. Acuérdate que esta charla. Es la sola charla. Perfecto. Listo. Listo. Muchas Ok. gracias, Javier. Vale, con gusto. Muy buenas tardes para las personas que nos acompañan en sala. Muchas gracias por asistir esta tarde a la charla Energías Renovables y Eficiencia Energética. Estas charlas están lideradas por el área de educación continuada de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Esta charla la lideran los ingenieros Daniel José González Tristancho
y Javier Andrés Ruiz Garzón. A cargo de ellos está la charla, tienen toda la experticia necesaria. En un momento ellos compartirán con ustedes un resumen de su hoja de vida para que ustedes estén convencidos y muy seguros de la experticia de nuestros conferencistas. Les voy a dar unas pequeñas indicaciones para el desarrollo de la charla. La idea es que la charla se realice con micrófonos y cámaras, micrófonos silenciados y cámaras inactivas para así poder hacer que fluya nuestra charla. Si ustedes desean, pueden consignar sus preguntas en el chat y al final de la charla los conferencistas darán un espacio para atender estas preguntas. También, si lo desean, pueden levantar la mano y en el orden en que levanten la mano podrán interactuar con los conferencistas al final de la charla. Entonces, Daniel y Javier, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Norma, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Simplemente adicional a las recomendaciones que dio Norma, que me confirmen por favor si están viendo mi pantalla, o Norma, si me puedes confirmar. Sí, ingeniero, está viéndose la pantalla. Excelente. Y entiendo que se graba, ¿no? ¿Se graba el webinar? Sí, el webinar lo grabamos para enviarlo luego a las personas que asistieron e incluso a todas las personas que se inscribieron para que lo tengan como material de consulta. Sí, señor. Excelente. Bueno, entonces demos inicio. Bienvenidos a todos a este webinar de energías renovables y eficiencia energética que hemos preparado y que digamos que de alguna manera ya de forma recurrente hemos venido promocionando y llevando a cabo. Entonces, para iniciar, como bien lo decía Norma, yo me presento. Mi nombre es Javier Andrés Ruiz Garzón. Yo soy profesor e investigador del programa y de la maestría en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, ya hace más de 10 años como profesor de planta. Soy ingeniero electricista, tengo estudios en ciencias exactas, una maestría en energías renovables y una especialización en temas de transición energética del RENAC, esto en Alemania, y la maestría en Dundee, en Escocia. Adicionalmente, pues hago parte del grupo de investigación de modelación estratégica en energía y potencia de la universidad. Coordino y por supuesto soy profesor de campos electromagnéticos en la universidad, temas de alta tensión, particularmente subestaciones eléctricas de alta y extra alta tensión, subestaciones digitales. Tenemos una coordinación también con Siemens Energy, con Enel. No solamente en cuanto a las cátedras, pero también como conferencista, y en maestría tengo a cargo no solamente la dirección del énfasis de energías renovables, sino que también soy profesor de la asignatura de diseño de sistemas de energías renovables y también una nueva asignatura para el pregrado siempre en temas de energías renovables, así como también proyectos de investigación. Eso como para que se lleven una idea de mi perfil como profesor de la universidad. Bueno, hemos preparado estos 4 temas. No es mucho el tiempo, por supuesto, es una temática gigante que está enmarcada dentro de este amplio tema de transición energética justa, pero enfocado ya directamente en las energías renovables, pues sí me parece importante dar un contexto dentro, como lo digo, dentro de la transición energética, de por qué son necesarias, no solamente a nivel global, pero también a nivel regional y a nivel nacional, el uso y la implementación de energías renovables, que cada vez más deja de ser como algo futurista, sino que, pues, por supuesto, es una realidad y de forma coetánea las estamos utilizando. Incluso ya hay países donde se empieza a ver saturado y empiezan a implementar otro tipo de estrategias para ampliar esa capacidad instalada en energías renovables, que son las que se requieren dentro de estos modelos de transición energética justa. Y dentro de ello, dentro de este contenido, si ustedes se fijan, vamos a hacer un amplio énfasis en energía solar, particularmente fotovoltaica, aunque también ahora hablaremos un poco de térmica, en energía eólica, que son, si se quiere, las dos más grandes, las dos más establecidas a nivel global, también las que desde el punto de vista financiero mejores números representan. Y adicionalmente un tema muy importante que es el tema de eficiencia energética, que no hay que verlo, siempre lo digo, como dos antagonistas en este tema de transición energética. No basta con decir yo aplico transición energética y olvidarme de las energías renovables y viceversa.
¿sí? Yo no hago eficiencia energética porque voy a enfocarme en energías renovables. Me parece que es una visión errada, sino que tienen que ir de forma mancomunada aportando a la transición energética, ¿vale? Entonces, bueno, empecemos. Por supuesto, vamos a enmarcar una guía, ¿no? Una agenda que ustedes, yo creo que muchos de ustedes están muy familiarizados con lo que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son, de nuevo, una agenda, es una guía hacia un desarrollo sostenible y pues digamos que son metas en las cuales muchos países, es una agenda global, se suscribieron y pues digamos que son metas, algunos las tildarían un poquito de utópicas, pero me parece que siempre es importante tener un faro a seguir y es muy valioso tener de nuevo como unas guías establecidas. ¿Por qué hago referencia a estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible? Porque uno de esos 17 faros es justamente el séptimo que habla de las energías renovables. Sin embargo, nosotros no podemos, digamos, aislarlas, ¿no? El hecho de que sea el séptimo objetivo de desarrollo sostenible no implica que no toque de alguna manera otros de los objetivos, como digamos de forma inherente hablar de energías renovables es hablar de una acción por el clima, de salud y bienestar, por supuesto de ciudades y comunidades sostenibles e inteligentes, de hablar de una producción, ese binomio entre producción y consumo responsable, pues por supuesto que las energías renovables contribuyen y se enmarcan perfectamente en este objetivo. Una situación, si se quiere, global de las energías renovables, un panorama global, y es que cada vez más hay metas, todos los países tienen unas metas establecidas en cuanto al crecimiento de su parque de generación, particularmente de su capacidad instalada. Cuando hablo de capacidad instalada, piénsenlo para los que no estén de pronto muy familiarizados con proyectos que usan energías renovables, particularmente las no convencionales, aunque ese tema de no convencionalidad va muy asociado al tipo de matriz energética propia o matriz eléctrica propia de cada país. En nuestro caso, en Colombia, pues energías renovables no convencionales particularmente son solar, eólica, bueno, empieza a aparecer todo el tema de bioenergía, geotérmica, pero la distinción fundamental es la hidroelectricidad, ¿no? Esa pues es renovable, pero no es convencional. Entonces, evidentemente vemos cómo hay eh, digamos, un incremento exponencial, esto particularmente es desde el 2000 en adelante, datos de IRENA, eh, y vemos cómo cada región no solamente está creciendo, sino que tiene un aporte en esa suma de capacidades instaladas. Y adicionalmente, ustedes se fijan cómo dentro de las renovables no convencionales, pues definitivamente aquí un poquito después del 2020, 2021, hubo un cruce en donde la energía solar fotovoltaica, por su amplio crecimiento, superó a la energía eólica. Sin embargo, la energía solar fotovoltaica y la eólica son, sin lugar a dudas, las que más pues tienen ese crecimiento y más están consolidadas y seguramente están creciendo. Particularmente la eólica offshore, la eólica marina, tiene un amplio crecimiento también por temas en muchos lugares de espacio también que empiezan a afectarse, modernización de tecnología también. Me gusta mucho, siempre me gustó la forma en que el World Energy Council, el Consejo Mundial de Energía, eh, muestra el desarrollo sostenible de la sociedad, digamos, de las regiones, los países. Cada país tiene un trilema energético, como lo llaman ellos. Trilema energético es, pues justamente, lo podemos asociar como un mecanismo de una medición, un instrumento en donde se puede medir qué tan sostenible está siendo el desarrollo en la sociedad, de acuerdo con tres grandes pilares, si se quiere, que los están representados aquí en los vértices de este triángulo, que es la seguridad energética, la sostenibilidad medioambiental y la igualdad energética. Por supuesto, los países no necesariamente tienen este triángulo así tan equilátero, sino que tiende a tener, infortunadamente, alguno de los pilares más altos que otros, si se quiere. Entonces, pues aparecen triángulos isósceles o algunos muy tendenciosos en alguno de estos
tres pilares. Sin embargo, pues un desarrollo sostenible de la sociedad se puede medir en la medida justamente que estos tres pilares vayan de la mano y coordinados, porque ninguno, si se quiere, puede ser más relevante que otro, más importante que otro en las metas de transición energética de los países. Ahora, si nos vamos directamente a Colombia, aquí, pues, digamos, en este mapa, podemos ver una división casi que por los colores, ese amarillo pálido, a diferencia de las otras regiones, la región central del país claramente se ve identificada, es lo que nosotros llamamos las zonas no interconectadas, todo lo que está en amarillo pálido, el norte, la Alta Guajira, el oriente del país, el Chocó, bueno, San Andrés y Providencia, a diferencia del sistema interconectado nacional, que es donde tenemos si se quiere, las redes eléctricas, nuestro sistema eléctrico, subestaciones eléctricas, líneas de transmisión. Y a pesar de que puede representar un poco menos de la mitad del país en superficie, ¿sí? En área directamente hablando, sí ampliamente, más del 90%, 95% de algo, un número de esa manera, no lo tengo exactamente, eh, concentra la población de Colombia, ¿sí? Eso quiere decir que, bueno, hay muchas explicaciones, pero una de ellas es clara y es que la importancia de la energía eléctrica para las personas, para la humanidad, ¿sí? Todo el mundo, si se quiere, desea vivir, o una amplísima mayoría desea vivir con las bondades del uso de la energía eléctrica. ¿Listo? Ahora, enfocándonos exclusivamente en el sistema interconectado nacional, podemos hablar que tenemos, ya superamos los 20 gigavatios de capacidad instalada, es decir, actualmente tenemos 20.714 megavatios de capacidad instalada, poco más ya llegando a los 21 gigavatios, divididos en estos tres grandes grupos, generación hidráulica, generación solar fotovoltaica, fíjense que ya tenemos un poco más de 1.3 gigavatios, nada despreciable, y todavía plantas térmicas 6.2 gigavatios. Esto es capacidad instalada, esto no quiere decir que nosotros ocupamos esos 20.7 gigavatios todos los días, por supuesto, hay unos picos de consumo y después hay que analizar la energía que se consume, digamos, en el país, también asociado con un porcentaje de toda esta capacidad instalada. Sin embargo, me devuelvo aquí un poco, pues se sigue viendo la dependencia tan amplia que tenemos en nuestro sistema eléctrico de la generación hidráulica. Esto que está bien, digo yo, hay que aprovechar ese recurso que tenemos, pero pues se habla mucho de la diversificación y particularmente los problemas fundamentalmente ambientales y climáticos que conlleva el uso de esta generación térmica. ¿Listo? Además financieros, ¿no? Temas de cargo por confiabilidad y todas estas reformas. Hablábamos entonces de que no solamente se trata de evaluarlo como capacidad instalada en cuanto a plantas de generación, eh, no sé, los que estamos de pronto aquí en Bogotá, cerca aquí de Bogotá, tenemos Guavio, Chivor, plantas gigantes hidroeléctricas de represas muy grandes de más de 1 gigavatio de capacidad instalada, o si vamos aquí cerca, no sé, Termosipa, por ejemplo, que ya son unos cuantos centenares de megavatios. Ese tipo de plantas, cuando las tomamos en consideración en un periodo, en un tiempo, a un porcentaje de generación, pues entonces ya tenemos la demanda de energía del país. Y el país, pues más o menos actualmente está demandando unos 80 teravatios hora al año. Más o menos eso sería como el estimado de la energía que se está demandando Colombia al año. Después uno puede ver el mes, hay que ver qué tipo de mes. No es lo mismo diciembre que a mitad de año, por ejemplo. Lo mismo durante los días. Pero más o menos esos son los números que tenemos en el país. Adicionalmente, en el sistema interconectado nacional, nosotros para transmisión tenemos niveles de tensión que son de 110, 115 kilovoltios, 220, 230 kilovoltios y 500 kilovoltios. ¿Listo? Eso es como nuestros niveles de tensión y más o menos, muy a grandes rasgos, es la forma en que nosotros generamos y transmitimos y por supuesto después distribuimos la energía eléctrica para consumo después domiciliario, respetando las etapas de manejo de la energía eléctrica y todas sus transformaciones. Hay una estrategia que el país, pues digamos, se comprometió, particularmente este gobierno ha impulsado, que es la estrategia, en un comienzo se llamaba el estallido 6G, hoy en día me gusta más el nombre, la estrategia 6G, que es particularmente incrementar al 2026 perdón, en 6 gigavatios la capacidad instalada de fuentes no convencionales de energía renovable.
Ustedes vieron ahorita cuando les mostraba los datos de XM, que es el operador del sistema interconectado, tenemos 1.3 gigavatios de capacidad instalada en solar. Entonces, uno diría, estamos un poco todavía lejos de la meta, pero sí que hay muchos proyectos, particularmente la URME tiene muchísimos proyectos en carpeta, no solamente de solar fotovoltaico, sino que todos estos, si se quiere, atrasos que ha tenido la incorporación y la inclusión de la energía eólica, particularmente en La Guajira, pues son proyectos que sumarían para alcanzar esta meta que nos hemos propuesto, particularmente esto que les estoy hablando. Hago referencia a las subestaciones colectora y las líneas de transmisión en 500 kilovoltios, el doble circuito, que se conecta pues con Cuestecitas y más hacia el centro del país con toda esa generación, que es un problema, si se quiere, que tenemos nosotros, bueno, un problema entre comillas. Es el tema que los grandes centros de consumo en Colombia están alejados de los lugares en donde más recurso tenemos para la producción de energía renovables en general, no solamente solar fotovoltaica, pero también eólica. Entonces, el problema es cómo traemos esa producción de energía hacia el centro del país. Por supuesto, hay una frase que usa muchísimo, he oído muchísimo a Isa, y es que sin transmisión no hay transición. Y es verdad, porque las líneas de transmisión pues, son las que permiten que toda esa energía que podemos generar lejos de los grandes centros de consumo, las podamos traer hacia los centros de consumo que están, pues son nuestras grandes ciudades en el país. Bueno, y para cerrar, digamos, esta introducción de cómo los sistemas eléctricos no solamente se están transformando desde el punto de vista de la generación, sino también en cuanto al, digamos, ya lo que nosotros llamamos el sistema de distribución. Hoy en día hablamos de un sistema energético, me gusta mucho estas 4Ds, además es muy mnemotécnico. Es un sistema que tiende a ser descarbonizado, creo que es claro la descarbonización, digitalizado, la cantidad de datos que puede extraer, medición inteligente, interacción con la red eléctrica, un sistema por parte del usuario, no solamente de las empresas hacia el usuario, pero también del usuario hacia los diferentes comportamientos que vaya teniendo la red eléctrica o, por qué no, inclusive llegar a desconectarme de la red eléctrica, formando hoy en día lo que se está promoviendo también, comunidades energéticas. Un sistema eléctrico distribuido, un sistema energético también distribuido, es decir, la generación próxima al consumo y democratizado, en la medida que todos nosotros, ustedes, yo, todos, podamos hacernos partícipes, digamos, de forma activa de ese sistema eléctrico, no simplemente yendo y pagando la factura, sino también esa figura que aparece de prosumidor, ¿no? Lo podemos ver representado por acá, por ejemplo, en donde un usuario, de nuevo, ustedes y yo, no tienen que ser un usuario no regulados, nosotros en nuestras casas, ya tenemos toda la reglamentación necesaria y todos los permisos para poder instalar, por ejemplo, paneles solares fotovoltaicos en nuestras casas y no solamente, digamos, convertirnos en productores y autogeneradores de nuestra propia electricidad, sino también entregar excedentes hacia la red, ¿sí? Prosumidores. Y si además de eso le incluimos baterías, pues entonces ya tenemos una interacción muy diferente. Ahora la movilidad eléctrica, entonces podemos tener desde vehículos eléctricos hasta patinetas eléctricas, toda la movilidad pues toda la tecnología y la modernidad eh, en estos temas de movilidad, no solamente personal, sino también masiva, ¿no? Esto es el nuevo sistema eléctrico de potencia y por supuesto hay un aporte muy importante y en toda la mecánica, digamos, cómo se empieza a comportar este sistema por parte de las energías renovables. Son como un driver que está motivando los cambios dentro de este nuevo sistema eléctrico de potencia. ¿Listo? Este esquema me gusta muchísimo, es con el que yo siempre arranco mis clases de energías renovables, bien sean maestría, pregrado, diplomados, cursos, y es, digamos, la generalidad de dónde vienen las energías renovables. Ustedes se dan cuenta que eh, el sol es, sin lugar a duda, gracias a sus reacciones de fusión y fisión nuclear, las que nos permiten tener esta energía que su aprovechamiento, tanto directo como indirecto, nos da pie pues, para hablar de todos los tipos de energía, no solamente las renovables, pero también las no renovables. Sin embargo, cuando hablamos de las renovables, pues hablamos con un aprovechamiento directo, lo que es la captación fotónica, efecto fotovoltaico y por supuesto su explicación teórica, que es el efecto fotoeléctrico, pero también el aprovechamiento indirecto que tiene que ver con unos movimientos gravitatorios y por supuesto los cambios de temperatura generados por el sol
que dan pie son el responsable que aparezcan energía como la eólica. Entonces, ¿energía eólica es solar? Sí, desde lo fundamental sí lo es. El viento global aparece en la medida que haya radiación solar. ¿Listo? Entonces, bueno, este mapa se los quiero dejar acá como para que ustedes lo tengan, lo analicen y para hablar justamente, hacer una introducción de energía solar, pues tenemos aquí a Daniel, el decano de nuestro programa. Entonces, creo que le doy paso a Daniel. Buenas tardes, Javier. Sí, muchas Vamos, Daniel. gracias. Claro que sí. Voy a dejar. Ah, listo, perfecto. Listo. Creo que ahí ya se está viendo, ¿cierto? Sí, Daniel. Perfecto. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a todos por asistir a este webinar que hemos, como decía Javier, repetido en algunas ocasiones, obviamente alineado con las tendencias actuales, ¿no? Pues hay que ir evolucionando cada uno de los temas. Y básicamente ahorita, pues voy a hablarles un poquito de la energía solar alineado con ese esquema que les estaba hablando Javier. Pero antes, pues me voy a presentar. Yo soy ingeniero electricista con maestría en electrónica de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería. Tengo una especialización en transformación energética del RENAC, que tuvimos con Javier también. Soy auditor interno en ISO 50001, como de pronto varios van a tener la oportunidad aquí, de pronto los participantes. Soy actualmente el decano del programa de Ingeniería Eléctrica, el director de la maestría en Ingeniería Eléctrica. Soy coordinador y conferencista aquí con Javier. Hemos estado trabajando en varios temas de energías renovables y pues coordinamos y dirigimos el Diplomado de Energías Renovables y el curso de diseño de solares, de sistemas solares fotovoltaicos y térmicos. Hacemos parte del grupo de investigación MEP. Y bueno, hemos trabajado en varios proyectos de energías renovables durante varios años y hemos tenido el seguimiento y la oportunidad de trabajar con los proyectos de la universidad que se han desarrollado en el laboratorio de energía. Entonces, pues básicamente en este tiempo corto que tenemos acá, pues esto es como una pequeña introducción que vamos a hacer a los sistemas solares fotovoltaicos, pero no podemos dejar de lado los sistemas solares térmicos, ¿no? Entonces, uno de los aprovechamientos, así como venía hablándoles Javier, que en todas las diferentes alternativas de aprovechamiento de la energía solar, pues esta es una a través de su capacidad de absorción de la temperatura. Entonces, existen sistemas solares térmicos de diferentes tipos. El que vemos aquí a la izquierda son los que se conocen como colectores. Dentro de ellos podemos tener circuitos abiertos, circuitos cerrados, donde hay contacto o no con el líquido que al cual se le va a elevar la temperatura. Entonces, pues estas son soluciones supremamente adecuadas para calentamiento de agua, ya sea de piscinas, de uso doméstico o industrial en algunos casos. Son aplicaciones bastante interesantes que vale la pena ese tipo de aplicaciones aquí en varias regiones del país. Hay muchas oportunidades. Otra solución térmica es la que vemos aquí en la mitad, que básicamente son colectores térmicos. Aquí básicamente lo que hacen todos estos paneles es concentrar la temperatura en un punto alto de esta torre, donde va a haber un fluido que soporta, por supuesto, temperaturas muy elevadas y después finalmente va a entrar en contacto con otro líquido para hacer la evaporación y todo el proceso térmico convencional de una planta térmica, ¿sí? Hay software que se utilizan, digamos, TISOL es uno de los software que se utilizan para la parte solar térmica. Y lo que vemos aquí a la derecha es otra alternativa que también cada vez coge más fuerza en todos estos iniciativas y proyectos que están encaminados a la arquitectura y aprovechar justamente las edificaciones para que sean lo más eficientes. Alineado con esto, todas estas certificaciones LEED surgen de este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, básicamente, el aprovechamiento de las infraestructuras y de las formas físicas de las edificaciones, pues hacen
posible una mejor captación, ya sea en países donde hay estaciones o no. Digamos, se puede aprovechar mucho más, obviamente, cuando hay estaciones para tratar de nivelar la temperatura de estos sitios. Entonces, pues hay muchas oportunidades ahí al respecto y no solamente la producción fotovoltaica, que es de la cual les voy a empezar a hablar. Entonces, dentro de las plantas solares fotovoltaicas, pues existen tres topologías muy importantes y hay otro tipo de aplicaciones que van surgiendo como necesidades muy puntuales, pero de manera global, digamos que vamos a hablar de las tres primeras, que son los sistemas aislados de la red, sistemas off-grid, los sistemas conectados a la red, que son sistemas que nos van a ayudar a ahorrar un poco la energía, ya vamos a aclarar un poco el tema, y los sistemas híbridos que básicamente nos permiten la integración de diferentes fuentes. Para que nos quede claro este tema y que vean la necesidad de identificar estas topologías, pues esto va alineado con la búsqueda de una solución adecuada. Siempre uno que va a hacer una instalación fotovoltaica, pues tiene que definir cuál es la necesidad, cuál es ese objetivo, esa razón de ser, la búsqueda de la solución que se necesita para cada una de las necesidades. Y entonces, en ese sentido, pues los sistemas aislados de la red lo que buscan es un suministro de energía, es decir, que estos sistemas están diseñados idealmente, por ejemplo, para las zonas no interconectadas donde no hay energía eléctrica. Son sistemas que tienen un respaldo a través de almacenamiento de baterías, ¿cierto? Eh, y son sistemas completamente autónomos, ¿sí? Ellos funcionan cuando se hace, digamos, de manera adecuada el diseño, pues ellos suministran la energía para la cual fueron diseñados. Hay que tener en cuenta pues todas las cargas que van a tener conectadas, el recurso del sitio donde se va a hacer la instalación y en base a todos los cálculos que se hacen detrás de estas cifras y estos datos y estas necesidades, pues básicamente estos sistemas suplen la energía, son sistemas de suministro de energía, es decir, que pues son completamente independientes. Aprovechan la radiación, esa radiación les va a servir para alimentar las diferentes cargas y el exceso de producción de energía pues lo utilizan para cargar las baterías y ya cuando no hay radiación, pues toda esa energía que se almacenó pues es la que va a suplir la carga. En la medida que se hagan pues los diseños adecuadamente, pues no debería existir ningún tipo de deslastre de carga en estos sistemas. Por supuesto, uno de los grandes retos que enfrentan estas soluciones es los crecimientos, porque cuando ya se hace una instalación y está planeada para un tipo de carga determinado, a veces la tendencia es a aumentar la carga, como ven que funciona, entonces ya en vez de ponerle una carga X determinada, pues, la empiezan a duplicar o así, y entonces pues ahí es donde empiezan a haber algunos inconvenientes. Si se hace un planeamiento bueno, inclusive del crecimiento, pues también las expansiones se pueden hacer. Entonces, ese primer sistema de zonas no interconectadas es de suministro de energía muy importante. El segundo sistema son los sistemas grid-tied o sistemas on-grid, que son los sistemas conectados a la red, ¿sí? Ahí en la universidad nosotros tenemos de todas estas instalaciones, es lo que van a estar viendo aquí con las diferentes fotos y diapositivas que vamos a presentarles. Entonces, los sistemas conectados a la red están diseñados para ahorrar energía. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, nosotros tenemos unas curvas de carga, ya sea en la industria, en la fábrica, en el hogar, donde vayan a hacer la instalación, y esto genera una facturación. Todos los consumos de energía, pues nos generan mensualmente una facturación de esa energía que consumimos. Al hacer una instalación fotovoltaica de este tipo, conectado a la red, muy importante tener presente esto que está atado a la red, por eso el otro nombre de grid-tied o grid-tied, a veces le ponen la D al final, está atado a la red. Son sistemas que dependen de la red eléctrica, necesitan sincronizarse con la señal de voltaje que tenemos en las redes eléctricas. En caso de que se pierda esa referencia, pues puede estar el día más soleado y pues este sistema, igual que como se fue su referencia, también se va a apagar. No son sistemas de respaldo. Es muy importante conocer esto.
Y entonces, volviendo al tema del ahorro, básicamente, pues nos llega la facturación, entonces, no sé, nos llega, digamos que 1.000.000 de pesos la factura, y yo quiero reducirla a la mitad, 500.000 pesos, pues hago el diseño, miro el recurso disponible, calculo cuál sería la dimensión, verifico si el área es suficiente, y demás cálculos que hay que hacer, temas de sombreados. Normalmente en esto inclusive se hacen modelamientos y diseños en 3D para obtener pues ese dimensionamiento lo más acertado posible, y digamos que finalmente se hace la instalación y lo que se obtiene es eso, un ahorro en la facturación mensual. ¿Listo? Entonces son sistemas que no son de respaldo, son de ahorro de energía, es decir que esto funciona muy bien donde las redes eléctricas son estables. ¿Listo? Y si estamos justamente en eso, porque ahí de una vez surge la pregunta, ¿qué pasa si la red eléctrica no es estable? Entonces, si una red eléctrica no es estable, entonces le da el camino y le abre la bienvenida a este tipo de soluciones que son los sistemas híbridos. Los sistemas híbridos, por su naturaleza, van a integrar diferentes fuentes, ¿sí? Entonces, aquí, digamos que este es el sistema híbrido que tenemos en la universidad. Aquí básicamente lo que integramos es un sistema solar fotovoltaico, un sistema eólico, por supuesto un respaldo a través de baterías, y esto está conectado directamente a la red eléctrica, que sería una fuente también adicional. ¿Qué pasa en un sistema híbrido? Los sistemas híbridos estamos involucrando diferentes fuentes de generación. Entonces, al yo involucrar y tener disponible, por ejemplo, la parte solar, la parte eólica, las baterías, la red eléctrica, pues para nuestro caso aquí tenemos 4 fuentes. Yo tengo que priorizar las fuentes. Entonces existen software, existen herramientas que nos ayudan justamente a hacer esos dimensionamientos, saber a quién le doy prioridad, qué tamaño debe tener esa instalación, según obviamente las necesidades que se pacten inicialmente. Entonces, pues aquí no es solamente la decisión de los tamaños de cada una de las diferentes fuentes, sino también el control que hay que tener para poder hacer este dimensionamiento y esta utilización de las diferentes fuentes de la manera más adecuada como uno lo planeó. Entonces aquí, pues, estos sistemas tienen normalmente un controlador, ¿sí? Que básicamente depende del sistema, lo grande que sea, lo robusto que sea, pues estos controladores van cambiando, inclusive pueden llegar a tener sistemas SCADA detrás. Pero aquí, pues muy importante, al tener diferentes fuentes, diferentes equipos, pues la comunicación entre ellos tiene que ser muy fluida, deben estar hablando los mismos idiomas. Entonces, pues esto es muy, muy interesante. Aquí, pues los retos detrás de todos los temas de comunicaciones, de interconexión de equipos, de que se hablen los mismos idiomas, pues es un reto, y por eso muchas de estas soluciones, pues a veces son con los mismos fabricantes en la medida que sus temas de comunicaciones pues se facilitan, pero digamos que a veces uno puede integrar inclusive soluciones, si de pronto ya la tenían, no es el ideal obviamente, pero si tenían alguna planta diésel de respaldo por allá, también se podría integrar a un sistema como estos. O si ya tenían otro sistema fotovoltaico, pues también se puede integrar. Entonces aquí básicamente lo que diferenciamos bastante es un bus de DC y un bus de AC, que básicamente son las dos señales que se manejan típicamente en la ingeniería eléctrica y para el manejo de la electricidad. En la universidad, pues básicamente en los laboratorios tenemos los 3 sistemas, ¿cierto? Aquí vemos el sistema de zonas no interconectadas, aquí vemos un sistema grid tie conectado a la red, que tenemos de varios, ahí en la diapositiva pasada tal vez lo pasé muy rápido, pero además de tener esos paneles ahí a la intemperie al lado del laboratorio de un tamaño pequeño, es justamente para hacer pruebas, y ahí hay diferentes tecnologías. Entonces, por ejemplo, aquí en este inversor conectado a la red tenemos 2 tecnologías, unos paneles monocristalinos, otros paneles policristalinos, y también hay unos amorfos, ¿sí? Los policristalinos están conectados al sistema de zonas no interconectadas o a este sistema de microinversores que también es
bastante interesante en la medida que yo puedo tener monitoreo independiente de cada uno de los paneles. Entonces, es otra alternativa que hay. Aquí en este directamente, pues están los amorfos y los monocristalinos. Aquí los policristalinos, que son las tres tecnologías más utilizadas. Y en el fondo vemos el sistema híbrido con todos sus equipos, el inversor híbrido y el sistema de control y el resto de dispositivos, el regulador del aerogenerador y la interconexión. Entonces aquí se ve un poco más claro, aquí está toda la región del laboratorio como tal, con las estructuras que permiten inclinaciones, están hechos para que uno haga todas las pruebas que uno necesite hacerle a los paneles. Es una instalación de alrededor de 5 kilovatios. Y además tenemos dos instalaciones industriales, ¿sí? Esta que tenemos aquí en la parte de abajo es una instalación de casi 102 kilovatios pico, es un sistema conectado a la red. Los dos industriales son sistemas conectados a la red. Recuerden que son sistemas que no son de respaldo, generan un ahorro para la universidad. Y este otro sistema que está compuesto por estas zonas que vemos acá, inclusive esta parte de aquí que no está señalada, también hace parte de este sistema que es alrededor de 172 kilovatios para un total casi de 280 kilovatios. Entonces, pues esta es la instalación fotovoltaica más grande a nivel educativo aquí en Bogotá y pues la tenemos ahí en la universidad. Esto está bajo dos esquemas de negocio. El primero es un sistema EPCista, que básicamente es una construcción a través de una empresa donde la universidad colocó todos los recursos, simplemente se hizo la instalación y es una instalación propia de la universidad. Y existe otro modelo que se llama los Power Purchase Agreement, que básicamente una empresa viene, en este caso pues nuestro comercializador, hizo la instalación, ellos son los dueños de los equipos, pero hacen la instalación dentro de la universidad y eso le genera un beneficio, un ahorro directamente en el costo del kilovatio a la universidad directamente y pues sin hacer ningún tipo de inversión adicional a la universidad. Todos los gastos de la instalación pues los cubre el comercializador y él pues también tiene su retorno justamente vendiendo la energía que ellos producen en la medida que la estemos necesitando. Todo esto, fíjense que hace parte del laboratorio de energías renovables que tenemos en la universidad. Y pues aquí estamos justamente con Javier haciendo unas de las inspecciones que estábamos realizando al finalizar el proyecto inicial de la universidad. También es muy importante resaltar que desde el punto de vista académico, pues justamente la edificación tiene una gran ventaja que es que él tiene 4 zonas y cada una orientada a una hacia el este, otra hacia el oeste, otra hacia el norte y otra hacia el sur. Eso desde el punto de vista de monitoreo de la producción, pues es bastante interesante los comportamientos que tanto se pierden. Hemos hecho publicaciones al respecto también. Y aquí lo que vemos son los inversores, el cuarto de inversores, el tablero de control, justamente se pueden abrir cada uno de las entradas de los MPPTs que tienen los inversores. Y también tenemos una estación meteorológica, justamente para poder contrastar estos datos, esta producción, con el recurso disponible en el sitio. También, pues a través de las plataformas, perdón, podemos hacer un contraste entre lo que nosotros esperábamos que produjera el sistema y lo que realmente está produciendo el sistema. Ese tipo de análisis también son supremamente interesantes. Y cuando uno habla de estas soluciones, pues se los mencioné en un par de ocasiones, pues uno necesita verificar el recurso disponible en el sitio y a veces uno no tiene una estación meteorológica como lo vimos ahí en la universidad. Entonces, pues hay diferentes plataformas en las cuales uno puede pues verificar. La del IAMA ha tenido un periodo largo inactivo, pero bueno, pues hay más plataformas. Hay unas que inclusive utilizan datos satelitales para hacer sus cálculos. Y esto es como un resumen para que tengan presente que las instalaciones fotovoltaicas no es llegar a instalar los paneles así nomás, sino hay que buscar la necesidad, qué es lo que quieren cubrir,
¿sí? En esa medida, seleccionar el sistema adecuado. Si están buscando suministro de energía, pues es un sistema off-grid que por su naturaleza necesita un almacenamiento, ¿sí? Si lo que están buscando es un sistema para ahorrarles energía y tiene una red eléctrica estable, pues ahí tenemos estos sistemas que son los on-grid o grid-tied conectados a la red, que básicamente lo que van a hacer es generarnos ese ahorro esperado. Y si tenemos una red inestable y yo necesito darle confiabilidad porque mi proceso industrial requiere que no haya cortes y un corte me implica un costo elevadísimo, pues yo lo que necesito es un sistema híbrido que me dé confiabilidad y que él tenga diferentes fuentes para poder respaldar este suministro de energía, ¿sí? Entonces, esto es alguno de los software que nosotros utilizamos ahí en la universidad para diseñar Pivisol, que realmente tenemos tal vez los dos líderes en el mercado, Pivisol y Pivisist, que básicamente son muy interesantes. Aquí podemos hacer los modelos en 3D, hacer verificaciones inclusive de sombreados, ¿cierto? Porque digamos que esto es muy importante teniendo en cuenta que el primer semestre, el segundo semestre es diferente, las estructuras que tengamos cerca pues pueden impactar nuestra producción y pues es interesante tener en cuenta todo este tipo de accesos de herramientas que nos permiten acceder a la información y hacer los cálculos mucho más detallados, ¿no? Entonces, pues esto era una pequeña introducción ahí en el corto tiempo que tenemos, pero ahora pues los dejo con Javier nuevamente para que continúe hablando de la energía eólica. Listo, gracias, Daniel. Entonces, bueno, como ustedes se dan cuenta, es una temática o son muchísimos temas los que uno podría llegar a tratar. Sin embargo, el tiempo como es limitado, pues sí queremos por lo menos dar una visión muy general de, como les dije desde un comienzo, de los dos grandes grupos de tecnologías, porque como ustedes se dieron cuenta, no es que es solamente un tipo de energía solar, sino que dentro de la energía solar hay variaciones. Asimismo, dentro de la energía eólica hay diferentes tipos de tecnologías que se pueden usar, siempre aprovechando digamos, esa energía proveniente del viento, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de energía eólica, a mí me gusta mucho, bueno, más allá de mostrarles algo de mi experiencia en Australia, esta fotografía me gusta muchísimo porque así como en la fotografía de la izquierda, ustedes ven la explicación teórica de lo que hoy en día llamamos el efecto fotoeléctrico, la dio Albert Einstein, por supuesto, eh, en cuanto a que unos materiales, algunos metales, al ser eh, sometidos a una radiación solar de una frecuencia específica, es decir, con un contenido energético lo suficientemente alto para liberar electrones que a su vez encausados van a generar una corriente eléctrica de iluminación, que es lo que pues, justamente se aprovecha para la generación de electricidad. Por el otro lado, tenemos a otro físico, también alemán, también de nombre Albert, y es Albert Betz. Entonces, por supuesto, la energía eólica es inclusive más antigua que la energía solar fotovoltaica desde el punto de vista de su aprovechamiento desde los persas que tenían molinos para ser utilizados, pues, particularmente en las granjas y para aplicaciones mucho más, o si se quiere, diferentes a la electricidad. No, no había, por supuesto, todavía el trabajo del electromagnetismo que nos daba el uso de la electricidad, pero sí se utilizaba la energía del viento. Fue después, por supuesto, gracias a los trabajos de, bueno, hoy en día se resumen en Maxwell, las ecuaciones de Maxwell y el trabajo de Faraday de inducción, que cuando se tiene el uso, digamos, de la física que me permite generar electricidad por medio del movimiento, pues se recurrió a esa alternativa que era lo que ya se venía usando, que son los molinos de viento. Betz entonces estableció un límite que hoy en día es muy conocido y no solamente se trata del límite de Betz, es un límite teórico del máximo aprovechamiento que yo puedo extraer de la energía proveniente de, digamos, de una ráfaga de viento, de un túnel de viento como uno lo modela.
sino que además encontró, y es hasta cierto punto fácil con una mecánica clásica, encontrar la dependencia de la potencia de una turbina eólica con la densidad del aire, el área misma de la turbina y, en este caso, el cubo de la velocidad incidente del viento. ¿Eso qué implica? Por supuesto, sometido al límite de Betz, que bueno, hay toda una explicación teórica del por qué yo no puedo aprovechar sino un máximo teórico que está por debajo del 60% de esa energía cinética del viento incidente. Eh, no es entonces fortuito que las grandes compañías se han dedicado cada vez a hacer más grandes las turbinas eólicas en tamaño porque pues de entrada yo no puedo controlar la densidad del aire de un lugar, la puedo medir y de alguna manera puedo conocer y encontrar sitios pues más idóneos para generar el emplazamiento de mis turbinas eólicas. Por ejemplo, aquí en Bogotá, donde estoy, o donde estamos seguramente muchos de nosotros, pues la densidad del aire no es muy buena comparada con la densidad del aire a nivel del mar. Entonces ahí ya uno empieza a decir, bueno, hay unas limitantes porque la altura sobre el nivel del mar incide. La velocidad del viento yo no la controlo, ¿sí? Puedo medirla, por supuesto, y encontrar de alguna manera unos lugares, los vientos locales que llamamos, los valles o también esas ráfagas que se presentan entre montañas o el viento, la brisa del mar, digamos, entonces por eso las costas son unos lugares idóneos, pero en principio yo no puedo controlar la velocidad del viento, lo que sí puedo controlar es el área de barrido. Por lo tanto, entonces las empresas se dedican a hacer turbinas de tamaños cada vez más grandes. Hoy en día estamos muy cerca, siempre para aplicaciones offshore, estos tamaños, que puede ser del orden de hasta 20 megavatios de capacidad instalada, una sola turbina, ¿sí? Como para que se lleven una idea. Y dentro de la tecnología eólica no es únicamente el modelo tripala danés convencional el que se utiliza, también podemos encontrar monopala, no tanto, yo la verdad les digo, nunca vi una turbina monopala, pero sí he visto muchas turbinas bipalas. Por supuesto, las multipala, que es el modelo americano, sin embargo, no es tan apto para la generación de electricidad. Y no solamente este grupo de la izquierda, que es el grupo de eje horizontal, sino también podemos ver las de eje vertical, que podrían ser las Avonius o las Darnius. ¿Listo? Que entonces el eje de giro de la turbina es de eje vertical, muy bueno, por ejemplo, para lugares en donde la velocidad del viento no es muy alta, el recurso eólico no es muy alto, pero sí se puede tener un aprovechamiento de turbinas eólicas. Justamente aquí se ve un poquito una gráfica de las que se suelen estudiar ya en un curso, pues digamos, más a profundidad, que es la dependencia de la velocidad en punta de palo, lo que se llama el TSR, el Tip Speed Ratio, con respecto al coeficiente de potencia, de, siempre inferior al límite de Betz. Entonces ahí uno ve cómo las turbinas, definitivamente la que tiene un coeficiente de potencia más alto, pero también con una velocidad media de punta de pala, es la tripala. El modelo danés es por ello justamente, y un poquito otras razones también, por las cuales es la que está más masificada, digamos, se ha difundido muchísimo más. Y de pronto cuando yo les digo energía eólica, todo el mundo piensa en ese tipo de turbinas. No quiere decir que no existan las demás. Tenemos un buen número de herramientas de software que podemos emplear para el modelamiento y ojo, no solamente desde el punto de vista energético, que sería, digamos, tener una predicción de cuánta energía voy a tener al finalizar un mes o un año o un periodo de 20, 25 años de un parque eólico, sino que también cómo va a ser el comportamiento dentro de la red eléctrica, porque ahí es donde empieza de pronto, a mi modo de ver, lo más interesante, que es el impacto de esa generación eléctrica en una red eléctrica. ¿Sí? ¿Cómo la afecta? Entonces ahí aparecen aspectos de calidad misma de la potencia eléctrica y también siempre pensando, por supuesto, en favorecer esas condiciones de calidad para el usuario, ¿sí? Que son, en últimas, los que se van a beneficiar de este tipo de energía. Entonces tenemos no solamente desde el punto de vista energético, inclusión dentro de microredes y, bueno, hoy en día también comunidades energéticas que piensen utilizar diferentes tipos de tecnología, no solamente eólica, pero combinarla con biodigestores, con solar fotovoltaica, con movilidad eléctrica, hasta, por ejemplo, uno puede llegar a modelar hidrógeno, electrolizadores. Este software es bastante versátil en esa medida. Bueno, ETAP o también podríamos hacer estudios eléctricos
no solamente con ITA, pero también Dixailen o Neplan. Desde el punto de vista financiero, podemos hacer un análisis de retorno y no solamente el payback del proyecto, pero también eh, pues análisis de la tasa interna de retorno o la relación costo-beneficio, análisis de sensibilidad. Entonces, digamos, fíjense que uno lleva un proyecto desde el punto de vista de la viabilidad, no solamente técnica, pero también desde el punto de vista eléctrico, impacto en la red eléctrica y, por supuesto, el tema financiero, que es vital a la hora de viabilizar un proyecto. Esto es justamente la forma en que funciona Homer con diagramas uninodales y esta turbina la tenemos en el laboratorio de energía, combina una Darius con una Savonius, ambas de eje vertical y es de levitación magnética. ¿Sí? Entonces es interesante porque pues en Bogotá el recurso eólico no es muy alto, ni siquiera en estos meses que es donde más viento tenemos, pero sí podemos llegar a tener aprovechamiento de la energía del viento mediante este tipo de alternativas que pues estas turbinas empiezan a girar casi que a 1 metro por segundo y tienen una ventaja y es que funcionan en cualquier dirección. O sea, yo no tengo que orientar la turbina en una dirección específica, sino que ella pues gira en cualquier dirección. Muy bien. Finalmente, entonces, para hablar un poco del tema de eficiencia energética y hacerles una invitación, pues Daniel les va a hablar de esta temática. Muchas gracias, Javier. Sí, Claro que sí. efectivamente, pues ya se nos está acabando el tiempo, pero bueno, vamos a hablar un poquito de eficiencia energética. Cuando uno habla de eficiencia energética, pues surgen varios escenarios y como para que entiendan un poquito hacia dónde va, pues me gusta siempre analizar estos esquemas donde aquí tenemos básicamente una curva de carga diaria, ¿sí? La curva de carga diaria básicamente lo que representa justamente es el consumo que tenemos, digamos, en un hogar. Entonces, básicamente, nos levantamos, vamos a tener un pico, de pronto salimos a trabajar, esto tiene un valle, y volvemos y efectivamente, pues hay un crecimiento, porque cuando uno llega ya en la noche, pues tiene que prender las luces y prende una cantidad de elementos que genera un pico de consumo más importante. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos integración, por ejemplo, de soluciones solares fotovoltaicas? Pues las soluciones solares fotovoltaicas lo que van a hacer es generar una producción justamente en el tiempo donde hay mayor radiación y básicamente, ¿cómo se ve reflejado eso en la curva de carga? Pues como si se bajara justamente esta área es básicamente lo que va a producir el sistema fotovoltaico y pues se deja de consumir porque lo está cubriendo el sistema solar fotovoltaico. ¿Esto qué hace? Pues genera un reto que en algunos países pues es bastante importante y ya cuando se llega a niveles tan grandes de integración de sistemas solares, pues básicamente esto puede llegar a momentos donde básicamente ya haya inclusive excedentes, ¿sí? Y entonces ahí es donde entran soluciones de almacenamiento a gran escala inclusive, sistemas de hidrógeno, sistemas BESS, por ejemplo, Battery Energy Storage Systems, soluciones de este tipo, almacenamiento distribuido, entonces fíjense lo que va a ser un almacenamiento distribuido en una curva de estas, pues es algo de manera ideal, obviamente el almacenamiento pues es algo costoso, ¿cierto? Hoy en día, que tendrá que ir evolucionando porque digamos que es una necesidad puntual con estos recursos que tanto el eólico como el solar son recursos por naturaleza intermitentes, entonces en la medida que yo pueda tener un respaldo adicional, pues eso me ayuda a darles estabilidad, ¿no? Que es lo que vemos justamente aquí en la curva, ¿no? Entonces, cuando nosotros tengamos excedentes, pues yo almaceno, ¿cierto? Y cuando tenga alguna necesidad, pues puedo tomar de la batería justamente, podría ser en este pico grande. Entonces, pues con esto lo que hacemos es aplanar esa curva. ¿Qué implica aplanar esa curva o cuál es la problemática detrás de tener este pico tan grande? Pues que yo tengo que tener una capacidad instalada muy grande que voy a utilizar unas 2 o 3 horas en el día. Pues eso, un negocio que solo funcione 2 o 3 horas al día, pues es muy difícil de mantenerlo, ¿sí? Y eso es lo que sucede aquí en este tipo de situaciones. Respuesta a la demanda, también hay iniciativas que han funcionado muy bien, el tema de apague los monitores, apague la luz, en fin, cuando ya uno acaba su trabajo y ese tipo de iniciativas en empresas han funcionado muy bien.
y reducen de cierta forma, hay unas iniciativas bastante interesantes, pero pues es un reto ya llegar uno a la casa y que le digan no puede prender la luz o cambiar las costumbres de pronto, pues es muy difícil, ¿no? Entonces esto llega hasta cierto punto. Y la eficiencia energética, ¿qué es lo que hace? Si ustedes lo ven acá, fíjense que lo que hicieron fue desplazar ese consumo a un nivel más bajo, pero esto no quiere decir que estemos reduciendo el consumo, ¿no? Entonces, en vez de prender 3 bombillos, prenda 2. No, ese no es el objetivo de una eficiencia energética, ¿sí? La eficiencia energética lo que busca es que se tenga la misma calidad de vida, la misma calidad de los 3 bombillos que les estaba mencionando, pero con bombillos más eficientes que consuman menos, ¿sí? Ese es el ejemplo típico porque pues hoy en día todos vemos los bombillos que nos venden tipo LED que consumen mucho menos de lo que consumía un fluorescente hace un tiempo, ¿cierto? Que inclusive ya no se consiguen, ¿cierto? Los incandescentes. Entonces, pues eso es lo que busca la eficiencia energética y no solamente en el tema de iluminación, en motores, máquinas eficientes, una cantidad de aplicaciones que es muy, muy interesante. Y esto abre la puerta justamente a algo que tenemos nosotros ahí en la universidad y que llevamos trabajando con Javier durante varios años y por eso nuestra experiencia justamente. Y es un diplomado que ya se los voy a mencionar, pero dentro de ese diplomado, el tercer módulo, tenemos un convenio con SGS Academy, una entidad que básicamente da unas capacitaciones y después los certifica como auditores internos en ISO 50001, Sistema de Gestión Energética y Auditorías Energéticas. Entonces, pues básicamente los que estén interesados en obtener este tipo de certificación, pues nosotros a través del diplomado del tercer módulo, está a cargo de SGS, ellos les hacen toda la capacitación necesaria para que al finalizar ese tercer módulo ustedes puedan presentar el examen de certificación, porque esto es una certificación internacional, entonces pues obviamente como cualquier certificación tendrá su evaluación final justamente para obtener el certificado eh, como auditores internos en ISO 50001, tal cual como lo ven aquí que les acaba de leer. Entonces, esa es una oportunidad muy importante y aparte de eso, pues hace parte del Diplomado de Energías Renovables, que está diseñado en 3 módulos, ¿sí? Los 2 primeros módulos están a cargo de Javier y yo que estamos aquí trabajando con estos temas. Hacemos mucho énfasis en la parte solar, en la parte eólica, pero no dejamos de lado el resto de fuentes no convencionales de energías renovables, justamente por eso se llama el diplomado de energías renovables. Son 3 módulos, cada uno de 40 horas, es un tiempo importante dentro del cual desarrollamos muchos de los temas y justamente está próximo a empezar para los que estén interesados en profundizar en estos temas. Pues aquí están algunas de las fechas interesantes. Es un diplomado que funciona de manera remota, sincrónica, así tal cual como estamos haciendo este webinar a través de Teams. Y pues ahí están las fechas que ustedes tienen. Las inscripciones todavía están abiertas. Aquí en la página ustedes pueden encontrar toda la información necesaria para el diplomado. Y estas son algunas de las herramientas, ya Javier les mencionó algunas de ellas, y quiero resaltar lo que les comentó, justamente lo que buscamos de este tipo de cursos y diplomados, pues básicamente es que ustedes se lleven todo el escenario, saber cómo hacer un análisis energético. Cuando hablo de análisis energético es saber cuánta energía produce mi sistema que estoy diseñando. Una vez tenga ese sistema ya definido, pues tengo que saber qué impacto le va a generar a la red eléctrica donde lo voy a conectar. Entonces también hay software, en ese caso sería TAP. Para la primera parte sería PVSol, PVSys, SMA inclusive. Para el tema de optimización de los recursos, el Homer, como les mencionó Javier. Y finalmente, después de hacer todos estos análisis, tanto energético como eléctrico, pues hay que hacer el análisis financiero, como también les mencionó Javier. Entonces, pues aquí es darle la bienvenida a este curso a los que estén interesados, especialmente al Diplomado de Energías Renovables que está próximo a iniciar y si les interesa estos temas, pues es una muy, muy buena oportunidad, además que van a tener
las dos certificaciones, ¿sí? Van a tener la certificación por el Diplomado de Energías Renovables y la certificación como auditores, obviamente cumpliendo el requisito que les acabé de mencionar hace un momento. Entonces, pues esta es la información que les traíamos. Ahora sí, no sé si tengan algún tipo de inquietud. Vamos a responderles. Muy buena noche, muchas gracias, ingenieros. Tenemos algunas preguntas, pues más que preguntas, como unas observaciones de nuestros participantes. Pregunta con todo el respeto, dice Gabriel Villamizar, ¿se pueden visitar las instalaciones o laboratorio de energías renovables o visita guiada? Gracias. Sí, gracias, Norma. Pues sí, efectivamente, nosotros a través de los cursos ofrecemos unas visitas, son opcionales, porque como, pues digamos, la naturaleza de los cursos es que se realicen remotos y pues incentivar la participación de personas que de pronto no se encuentran en la ciudad. Entonces, por eso no son actividades obligatorias, pero sí, efectivamente, en el laboratorio de energía siempre hacemos visitas para que hagan inclusive, normalmente las hacemos con los cursos para que les saquen mucho más provecho, que entiendan qué es lo que se va a hacer, inclusive hacemos maniobras con los sistemas para que puedan entenderlos y que puedan explorar todas las posibilidades que hay. Gracias, Daniel. Y Momentum está registrado así. Por favor, abrir otros espacios para ver con más detalle cada tema. Un día solar, otro día eólica. Excelentes presentaciones. Muchas gracias. Sí, efectivamente hemos tratado de hacerlo y hoy en día tenemos este webinar de energías renovables y en muy poco tiempo estaremos hablando exclusivamente de solar en otro webinar, justamente. Muchas gracias, ingeniero. Omar Molano, buenas noches. ¿Al diplomado pueden participar diferentes profesiones? Sí, efectivamente, y me devuelvo aquí un poquito. Estos son algunos de los comentarios que han hecho participantes. Es un diplomado que está diseñado para cualquier tipo de disciplina, ¿sí? Básicamente lo que hacemos nosotros al inicio del diplomado es hacer como un nivelatorio para que todos entremos y nos alineemos, porque este es un tema que no solamente le interesa a los ingenieros electricistas, sino que hemos tenido abogados, hemos tenido arquitectos que quieren cursar, inclusive diseñadores gráficos. Entonces, pues siempre les damos las bases para que puedan alinearse y entender de qué es lo que estamos hablando. Hay unas sesiones que son nivelatorias justamente para que estemos todos hablando el mismo idioma y como lo ven aquí, esto es simplemente un comentario de un participante, independiente de la profesión que tengan y obviamente la calidad que siempre hemos tenido en la escuela. Gracias, ingeniero Harold Bautista. Hola, buenas noches. Una consulta. ¿Una instalación fotovoltaica debe obtener permisos de construcción o civil, no los normales frente al operador de energía? Sí, digamos que, bueno, obviamente todas las instalaciones eléctricas requieren el RETIE, que es el Reglamento de Instalaciones Eléctricas Colombiana, pues es la ley eléctrica, si se quiere, en Colombia, pero también es importante tener en cuenta el tamaño de la instalación. No es lo mismo una instalación netamente para autogeneración que una instalación para generación distribuida o una instalación donde se tiene pensado inyectar toda su producción al sistema, digamos, de distribución o al sistema local donde se va a instalar. Entonces, digamos que depende, y ahora, todas tienen que cumplir con RETI, eso sí, entre otras, digamos, normativas fundamentalmente internacionales, pero por supuesto también alineadas con el Código de Colombia. Y después está la clasificación de acuerdo al tamaño de la instalación, que puede o no requerir estos permisos que menciono. Autorización del curador urbano, licencias ambientales, depende del tamaño del proyecto, realmente. Gracias, ingeniero. Pregunta David Chitiva.
Buenas noches. Para el flujo de potencia solo utilizan ETAP. ¿Por qué no utilizar Dixailen o PSSE? Sí, muy buena pregunta. Realmente es una decisión. Nosotros en la universidad, en el programa, no tenemos PSSE, pero lo he trabajado, pero sí tenemos NEPLAN, por ejemplo, también. Tenemos NEPLAN, Dixailen y ETAP. En la industria, lo que yo he visto y hemos evidenciado es que efectivamente Dixailen es una herramienta que se utiliza mucho, por ejemplo, por parte de XM, pero también ETAP desde el punto de vista industrial. Muchísimos proyectos los tienen preparados de esa manera y hay algo y es que desde el punto de vista académico, por lo menos en estos temas de o energía solar y energías renovables en general, ETAP sí que tiene una ventaja desde el punto de vista de visualización de los comportamientos y de pronto introducción a un tema que seguramente su merced es ingeniero electricista, no es tan fácil hacer un modelamiento, por lo menos desde el punto de vista inicial, pero esa introducción me parece que la curva de aprendizaje se facilita bastante cuando uno lo trabaja con ETAP. Ya después, ahora, si uno realmente aprende a usar ETAP, después uno puede usar Dixailen o usar Neplan o PSS muchísimo más fácil, me parece a mí. Entonces, es una decisión, digamos, que tomamos simplemente. Gracias, ingeniero. José Antonio Borjas dice cómo se puede profundizar sobre este tópico, pero no sé cuál es el tópico, José Antonio. El de los permisos de construcción, de los que habló el ingeniero Javier o el ingeniero Daniel. Bueno, si alguna persona quiere participar, por favor, puede levantar la mano y activamos el micrófono para que interactúe con nuestros conferencistas. Nos quedan unos 3 minutos aún. Bueno, José Antonio Borjas, Harold Bautista. Ajá. El micrófono está activado, Harold. Ya, ahora sí, perdón, es que no me permitía. Buenas noches. Bueno, primero Buenas sí invitar a noches. todos porque yo ya tuve la oportunidad de hacer el primer módulo y fue excelente. Fueron la base por lo cual sigo estudiando y les agradezco. Ahora, lo que me gustaría entender un poco es, obviamente ser auditor va a funcionar muchísimo en cualquier aspecto laboral y profesional, pero me gustaría entender realmente qué hace el rol de auditor y si yo logro esa certificación a nivel de las instalaciones que puedo lograr o hasta dónde llego con eso, sobre todo en el tema de que queremos fundar una empresa o, bueno, más bien consolidar la empresa en el tema de instalaciones fotovoltaicas. Gracias. Sí, realmente de pronto ahí hay que desligar un poquito, escindir el tema de energías renovables. Obviamente se complementan, pero el tema de auditoría energética no va asociada estrictamente con energía solar, fotovoltaica o energía eólica. El auditor energético llega a una empresa, a una industria particularmente, y lo que va a hacer es, a partir de trazar justamente una línea base de consumo, proponer soluciones para ser más eficiente energéticamente hablando. Como decía Daniel, no necesariamente eso va a implicar en disminuir, qué sé yo, la producción de una empresa, sino que manteniendo los mismos niveles de producción, consumir menos energía. ¿Listo? Una de esas soluciones, una vez que ya se tienen, ahí, bueno, hay un tema inclusive bien interesante que uno puede aplicar la ley de Pareto también, entonces uno identifica por ejemplo, las máquinas que más energía están consumiendo, y una vez que uno ya realizó dentro del análisis que se establece, previamente todas las mejoras a las cuales de pronto uno ya podía llegar a implementar sin hacer ningún cambio abrupto en maquinaria o digamos en equipos
de alto costo, vendría la siguiente solución que sería emplear esquemas de autogeneración, por ejemplo, y ahí sí entraría la parte fotovoltaica. Entonces, digamos que es un perfil bastante apetecido en la industria justamente porque no solamente es un auditor energético, sino que también, o sea, sirve para hacer auditorías energéticas, sino que también es un gestor de la energía de la industria. ¿Listo? Y la ventaja es que esa certificación es internacional, de SGS Academy, de SGS. Y algo para complementar ahí, Javier, con el tema, Sí. resaltando lo que había comentado antes, que van de la mano, digamos, es que cuando uno va a hacer una instalación fotovoltaica, pues uno siempre debe hacer un análisis del sitio donde va a hacer la instalación. Cómo está la red eléctrica, cómo es el comportamiento, cómo están los reactivos, cómo está toda la red eléctrica y los consumos, porque es que muchas veces, y digamos que en los cursos también les mostramos unos ejemplos de qué pasaría, por ejemplo, en una iluminación típica, por ejemplo, la que tenemos en el parqueadero ahí entrando a la universidad, si uno le quisiera colocar una solución fotovoltaica. Si uno hace los cálculos, pues eso le da una solución completamente absurda, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que lo que debieron haber hecho antes es un tema de eficiencia energética. Cambiar iluminaciones de lámparas halógenas por lámparas LED y después sí hacer la instalación fotovoltaica. Entonces, por eso deben ir de la mano porque se encuentran ese tipo de situaciones que ahí es donde vale la pena que esté esto de la mano y por eso la importancia de tenerlas ahí como alineadas. Listo, ingenieros, muchísimas gracias. Pregunta Jesús David Morales, ¿existe algún diplomado o curso que recomienden con un enfoque en el hidrógeno como fuente de energía? Lo hemos hecho nosotros en la universidad, tenemos algo muy interesante que se llaman las escuelas de verano. Entonces son programas cortos, de muy corta duración, pueden ser inclusive hasta de una semana solamente, 2 semanas a veces o a veces un poco más, pero nunca ni siquiera llegan al mes, donde donde se invitan expertos internacionales en las temáticas. Hemos ya tenido justamente de hidrógeno verde particularmente. Pero justamente estamos buscando actualmente una alternativa para proponer una nueva escuela de verano y un curso corto. Entonces, nosotros hemos ofrecido, pues nosotros como institución, la Escuela Colombiana de Ingeniería, pero bueno, podríamos retomar o hacer una versión 2 de ese tipo de tecnologías. Y Entonces, tenemos una pregunta de Jesús Adrián. Gracias, ingeniero. Buenas sí. noches. Una pregunta. Yo no tengo curso o carrera de energías renovables. ¿Lo puedo hacer normal el posgrado? Sí, de pronto, no sé si puede, Jesús Adrián, si nos puede indicar cuál es su pregrado, su formación de pregrado, porque así como lo decía Daniel, en este diplomado hay unas sesiones iniciales donde se nivela, ¿sí? Se les ofrece casi que desde cero el marco teórico necesario para construir sobre él, pues todo lo que se requiere para las energías renovables. También si uno se quiere digamos, inscribir en la maestría de ingeniería eléctrica, también hay unos cursos, es casi que un curso de sistemas de potencia para no electricistas. Entonces es una forma de que otras personas, nosotros hemos tenido, y siempre me gusta decirlo, economistas, diseñadores gráficos, arquitectos, abogados, y digamos que se complementan muy bien en todo este tipo de temas, de temáticas. Por supuesto, ya hay temáticas que son un poco, como decían ahorita, el uso de software tipo DeepSilen, que ya requiere un poquito de formación previa, un poquito más fuerte, más rigurosa, pero no es excluyente, ¿sí? Hemos tenido muchísimas profesiones. Entonces, yo no le veo realmente ninguna limitante y es parte de pronto de nuestra filosofía, creo que lo compartimos con Daniel, y es que estos temas no deben ser restringidos únicamente para físicos, electrónicos, ingenieros electricistas, sino que debe ser abierto, ¿no? Con rigurosidad, pero abierto para otras profesiones.
Bueno, ingenieros, muchísimas gracias. Por el momento no tenemos más preguntas. Entonces, gracias por haber compartido este conocimiento con nuestros invitados. Normal, sí, Pregunta esa es una Jesús buena Adrián. pregunta. Sí, esa pregunta está buena. ¿Cuál es el costo? Cuando inicia, ando perdido. Entonces, el diplomado está programado para iniciar el 22 de agosto. Entonces, voy a dejar aquí una parte de lo que presentó el ingeniero Daniel. Inicia el 22 de agosto, termina el 6 de diciembre. Las clases son los viernes de 6 a 10 y los sábados de 8 a 12. Y el valor del diplomado es de 4.055.000 pesos y tenemos descuento por pronto pago hasta el 8 de agosto, el 5%. Y tenemos descuentos para grupos empresariales. De entre 3 y más participantes tenemos desde el 20%. Si Jesús Adrián se paga de contado. Si quieres, mañana le paso tus datos a uno de nuestros agentes de Contact Center para que te contacten y te den información más amplia. Les agradezco más información sobre los cursos de verano, en qué fecha se abrirían las inscripciones. Pues los cursos de verano se realizan entre mayo y julio de cada año. Jesús David, entonces no tenemos cursos de verano activos ya. Sería dejarte en nuestra base de datos para contactarte una vez tengamos la programación de 2026. ¿Para militares algún descuento? No, Jesús Adrián, no contamos con descuentos para militares. Para graduados de la escuela Omar, sí tenemos el 15% de descuento para nuestros graduados y es acumulable con el pronto pago, es decir, que si pagas a más tardar el 8 de agosto tendrías el 20% de descuento sobre el valor del diplomado. Entonces, creo que ya se acabaron nuestras preguntas, ahora sí. Bueno, ingenieros, muchísimas gracias por haber compartido este conocimiento, nuevamente les digo, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en estas sesiones. Esperamos volver con ustedes a contactarlos en los momentos en los que vayamos a dictar más charlas de este tipo, sabemos que son de mucho interés. Entonces, muchas gracias a todos por participar y esperamos verlos como participantes de nuestro diplomado. Un abrazo para todos y feliz noche. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Feliz Buenas noche. noches. Hasta luego. Chao, chao Norma, chao Daniel, chao a todos. Gracias. Hasta Chao, luego. ingenieros. Hasta luego. Feliz noche. Hasta luego. Chao. Chao.